Hola, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Gallardo de la Universidad Internacional de la Luz, de la Facultad en Ciencias de la Educación, licenciatura en Educación Primaria. Como competencia didáctica, hoy le voy a presentar una microclase sobre la licenciatura de Tecnología de Alimentos. Mi persona, Astrid Gallardo, y el docente a cargo, Leopoldo Quintero. Bueno, chicos, vamos a empezar con una reflexión en el día de hoy. El objetivo de la educación es aprender no los hechos, sino los valores. William Burroughs. Acompáñame. Aquí te voy a presentar la planificación, el primer cuatrimestre, la asignatura de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la abreviatura que sería CTA, el código 102, la cantidad de horas teóricas son 32 y 32 horas prácticas. Te presento la breve descripción del curso, los objetivos generales y los objetivos específicos. Bueno, chicos, aquí les presento la planificación didáctica donde van a encontrar los datos de la facultad, de la asignatura, el nombre del docente, en este caso mi persona, Astrid Gallardo, el correo electrónico donde me pueden contactar, la abreviatura, el código, el cuatrimestre, el año lectivo, la modalidad que viene siendo virtual, las horas teóricas prácticas, el total de horas y los compromisos que espero de los estudiantes. Aquí les presento el eje temático que viene siendo el primero, que es contextualización de la inocuidad alimentaria, los objetivos generales, los objetivos específicos, la fecha, los contenidos que voy a presentar, las actividades de inicio, desarrollo, cierre, las actividades sumativas que voy a evaluar, cuáles son las técnicas y estrategias de evaluación que utilizaré, tanto diagnósticas, formativas como sumativas. Además de este eje temático, te presento, según el modelo de la universidad, las actividades académicas, las que son de investigación, en este caso un cuadro descriptivo que estoy solicitando, actividades de extensión, actividades de internacionalización, un mapa mental, los recursos y tecnologías que utilizaré, por ejemplo, la plataforma Courier, presentaciones en PowerPoint, en Canva, video, internet, herramientas de Canva, los videos de YouTube, EducaPlay, y te menciono en la bibliografía algunas revistas que puedes encontrar para ampliar sobre el tema. En este apartado te presento la guía didáctica de la primera semana, los objetivos específicos, los contenidos detallados que viene siendo la introducción a la inocuidad alimentaria, las actividades de inicio, empezamos con un mensaje y una reflexión que es muy importante, la analización e interpretación del programa y evaluación del curso, la observación de los videos e inducción del tema, empezar la actividad mediante un juego interactivo, por ejemplo, utilizando el Kahoot, EducaPlay, técnicas o estrategias de evaluación y los recursos tecnológicos que se utilizarán. En este apartado presento la continuación de la guía didáctica, donde van a observar las actividades a desarrollar, los instrumentos que se van a utilizar para evaluar cada actividad. Y por último, de la guía didáctica van a encontrar igual las actividades académicas, la de investigación, el cuadro descriptivo, de internación del mapa mental, y en la bibliografía van a encontrar todas referencias donde pueden indagar, la firma del docente, fecha de revisión y fecha de aprobación. Bueno, aquí para empezar la unidad número 1, donde vamos a ver la tecnología de los alimentos. Aquí vamos a abordar temas como introducción a la ciencia y tecnología de los alimentos, áreas de trabajo, subdisciplinas, seguridad alimentaria, que es muy importante, las conservas, ingeniería de alimentos, una área porque es muy amplia, bromatología y el desarrollo de nuevos productos. En la unidad 2 tengo preparado el tema de factores de deterioro de los alimentos, donde vamos a poder encontrar subtemas como contaminación alimentaria, contaminación cruzada en los alimentos y cuáles son esos tipos de contaminación que podemos ver. Y bueno, para empezar, en esta microclase voy a hablar sobre la unidad 2, que viene siendo la contaminación alimentaria. Por ejemplo, la contaminación alimentaria es la presencia de sustancias dañinas o microorganismos en los alimentos que pueden afectar su calidad y seguridad. Esto puede ocurrir en cualquier etapa del proceso alimentario, desde la producción hasta el consumo, donde lo encontramos en supermercados y otras áreas, otros locales. La contaminación alimentaria se puede dar de dos tipos, tanto directa como indirecta. La directa viene siendo que el alimento está contaminado y se contamina con un alimento sin contaminar.
Y la indirecta viene siendo alimentos sin contaminar, pero utilizan utensilios sucios o con mala manipulación. Digamos que tenemos una ensalada fresca que hemos preparado. ¿Y qué pasa? Utilizamos el cuchillo que habíamos usado previamente de cortar el pollo crudo y lo usamos para cortar la ensalada, el tomate. Ya estamos haciendo una contaminación indirecta. Estamos utilizando una herramienta que viene siendo el cuchillo, que está contaminado, no lo lavamos y vamos a migrar todo ese tipo de bacterias que están con los alimentos crudos que no están procesados, pasarán a la ensalada, que va directamente al consumo humano. Y ustedes se han preguntado, ¿cómo ocurre esta contaminación alimentaria? Bueno, lo principal es durante la preparación, debido a las manos, los utensilios o el equipamiento o el mal lavado de las verduras, frutas y todos los alimentos que nosotros utilicemos. Y la otra forma de que se puede contaminar es durante el almacenamiento. Si no separamos bien las comidas preparadas de las frescas, vamos a tener esa posibilidad de contaminar los alimentos. En el gesto temático 2 también vamos a encontrar el tema de contaminación alimentaria. Pueden ser contaminantes físicos, químicos y biológicos. Los físicos vienen siendo los elementos extraños como hilos, vidrios, maderas, clavos, cabello, insectos y otros. Por ejemplo, el tema del cabello, por eso siempre al manipulador de alimentos se le exige que utilicen redencillas, por lo mismo, para evitar que durante la preparación de ciertos alimentos se nos vaya residuos o pelos a la comida que estamos preparando. También es lo mismo con el tema de no usar anillos, pulseras en las preparaciones, porque pasa lo mismo. Se puede caer o accidentalmente se nos va la piedrita del anillo y puede no solamente ocurrir una intoxicación, sino que puede ocurrir un accidente. La persona que se pueda consumir eso con esas piedritas se puede ahogar y ya por eso se evita y se exige que no se utilicen nada de esas instrumentos durante las preparaciones. En químicos son sustancias como detergentes, lavandinas, los insecticidas, metales pesados como el plomo y otros que se evitan para evitar la contaminación química. Y biológico viene siendo todos los microorganismos como bacterias, virus, hongos y levaduras. Son estos microorganismos que nosotros no podemos ver a simple vista. Para poder verlos necesitamos utilizar el microscopio. Y ya cuando vamos a ver que el alimento, una leche, se echó a perder, se coaguló, ya estamos viendo ya el resultado final que generó esa contaminación. Pero antes que llegara a ese punto, la persona llegó a consumir ese producto en mal estado, puede llegar a ocurrir una intoxicación alimentaria que inclusive puede llegar a tan fatal que a la muerte. Por eso es muy importante el tema de los contaminantes. Existen principales fuentes de contaminación como el medio ambiente, las plagas, la mala higiene en los utensilios y en los locales. Por eso toda planta o servicio que brinde la preparación de alimentos se le exige buenas prácticas de manufactura. Eso va relacionado mucho a la higiene, también un control de plagas que esté monitoreado. Los síntomas de la intoxicación alimentaria son similares a los de otras enfermedades intestinales y pueden incluir, por ejemplo, un malestar estomacal, vómitos, diarrea, dolor de estómago, calambres abdominales, fiebre y dolor de cabeza. Y ustedes se han preguntado, ¿con qué podemos hacer para evitar la contaminación alimentaria? Bueno, se recomienda lavarse bien las manos antes y después de preparar alimentos. Mantener limpias las superficies de preparación de alimentos. No solamente es lavar bien los alimentos, tenemos que tener todo limpio, desde los alimentos, nuestras manos, que somos el contacto directo con los alimentos y también dónde vamos a colocar esos alimentos. Guardar los alimentos en recipientes bien cerrados. Hervir el agua antes de usarlas para preparar alimentos o hacerlo hielo
Evitar la contaminación cruzada, es decir, que los alimentos cocinados entren en contacto con los alimentos crudos. Hay que separarlos. Todos los alimentos que están crudos, por ejemplo, en la nevera, tienen que estar en una sola área. No la pongamos arriba con alimentos que pongamos abajo que ya están listos. Porque ¿qué pasa? El pollo, la carne, cuando no está congelada y está refrigerada, ellas van a empezar a exudar. Y todo ese exudado va a caer en un alimento que ya está preparado. Y ahí vamos a obtener una contaminación cruzada. Aquí presento un ciclo de algunas medidas que pueden prevenir la contaminación cruzada: lavarse las manos correctamente, manipular las zonas diferentes, adecuar la limpieza y la desinfección. Recordemos que si tenemos una área que está sucia, limpiarla con cloro antes de limpiarla y quitar esos residuos no va a hacer nada. Primero tenemos que limpiar todo residuo que haya quedado del alimento para después desinfectar, para hacer un buen trabajo. Y recordemos que los utensilios de trabajo también tienen que ser diferentes. No podemos usar la misma tabla de picar las ensaladas, la misma que vamos a usar para las carnes. Vamos a hacer lo mismo. Y no se recomiendan las tablas de madera por el tema de que ahí quedan en las estillas, va quedando los residuos que nosotros no vemos a simple vista, pero ahí va quedando. Y eso es lo que necesitan los microorganismos para alimentarse y se van a propagar. Recuerda, evitar la contaminación alimentaria es importante por varios motivos. El primordial es la salud. Los alimentos contaminados pueden causar enfermedades graves como el cáncer, diarrea, al contener bacterias y virus parásitos o algunas sustancias químicas que son nocivas para la salud. La seguridad, la contaminación física de los alimentos puede provocar lesiones y accidentes por el tema de los anillos que comenté. La economía, la contaminación física de los alimentos puede provocar pérdidas económicas y una disminución de la demanda, ya que pueden demandar al local por algún daño que hayan sufrido y se puede ir a la bancarrota y finalizó su relación laboral. La relación con la comida es el consumo de alimentos contaminados. Puede generar ansiedad y desconfianza en el suministro alimentario, lo que puede afectar la relación de las personas con la comida. Digamos que a un local se enteren que pasó, encontraron cucarachas, esas personas que escuchen ese comentario no van a querer visitar ese local por esa mala reputación. Por eso tenemos que evitar y hacer las cosas bien. Bueno, ahora vamos a ver las actividades para esta sección. Tengo dos actividades sumativas con sus indicadores e instrumentos de evaluación. La primera actividad sumativa es la elaboración de un cuadro descriptivo con un valor de 10% con las siguientes palabras: inocuidad, calidad, peligro físico, peligro químico, peligro biológico, los alérgenos, que es muy importante, la contaminación directa, la contaminación cruzada y la contaminación intencional, y investigar qué son las BPM, buenas prácticas de manufacturas, como les comenté. El instrumento sería rúbrica, donde voy a evaluar la calidad de las definiciones, la precisión ortográfica, la relevancia de las ilustraciones que son acorde al contenido, la creatividad del contenido y su puntualidad. Y como actividad sumativa número 2, la realización de un mapa mental en Canva u otra herramienta tecnológica que viene siendo con una ponderación de 10% con el tema tipos de contaminaciones en los alimentos. También se va a evaluar con el instrumento de rúbrica y vamos a ver lo mismo: claridad de conceptos, la precisión, la relevancia de las instrucciones con el contenido y la puntualidad y creatividad. Y bueno, chicos, ahora vamos a hacer un cierre didáctico. He creado esta pequeña actividad en ForYou sobre el tema de inocuidad alimentaria que acabamos de abordar, y entonces agradecería mucho que se puedan unir en el link que coloqué aquí para que puedan participar en este test y ver cuáles son los aprendizajes que han obtenido y así saber en qué debo reforzarles. Gracias por participar. Nos vemos.